Muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales. En el seminario que tenemos programado para el día de hoy es el quinto tema principal del ciclo de 12 webinars que hemos programado para ustedes. Y el tema del día de hoy titula ¿Cómo analizar las bases del procedimiento de selección? La semana pasada vimos que se hace oportunidades de negocio, ¿no? Entonces ya le hemos ido enseñando un poco cómo se mueve este asunto de las contrataciones del Estado. Hemos hablado de que un proveedor tiene que tener su registro nacional de proveedores, luego tiene que ingresar al SEACE todos los días, como hemos explicado la semana pasada, y allí en el SEACE ustedes van identificando los procesos que van convocando a las distintas entidades públicas para determinar si se presentan o no. Y justamente para poder determinar si se presentan o no, lo que tienen que hacer ustedes es descargar las bases del SEACE y revisarlas, ¿no? Y esa no es una revisión así simple, sino lo que tienen que hacer es un buen análisis de esas bases para que luego no tengan dificultades, ya sea en la presentación de las ofertas, ya sea al momento de suscribir el contrato o ya sea en la ejecución del contrato, porque nuestra experiencia nos dice que muchas de las dificultades que se presentan en estas contrataciones públicas, ¿no? En alguna de sus fases, son justamente porque no ha habido una lectura correcta, una interpretación correcta o un análisis adecuado de estas bases, ¿no? Que constituyen las reglas definitivas de la contratación, ¿no? Allí está la información que nos dice cómo se va a elaborar, a llevar a cabo esa contratación, ¿no? Desde la fase de selección hasta la fase de ejecución del contrato, ¿no? Habíamos hablado también que una empresa tiene que tener en claro tres componentes importantes de su negocio, ¿no? Producto, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo vendo, qué comercializo, qué servicios presto, el mercado, ¿no? Donde están los compradores y los vendedores, ¿no? La oferta y la demanda, y una organización, ¿no? Y justamente esto va a participar un poco en el tema este de cómo hacer este análisis, ¿no? Porque vamos a ver un poco también de temas organizativos, cómo tengo que estar yo organizado para poder realizar este análisis y al hacer este análisis también voy a encontrar información que me va a poder determinar si los productos con los que yo tengo no calzan con lo que la entidad está deseando contratar, ¿no? Por eso que le estoy haciendo eh, este primer alcance, ¿no? Y habíamos hablado también que el Estado contrata bienes, contrata servicios, contrata consultoría de obras y contrata ejecución de obras. ¿Y esto por qué? Porque las bases de un procedimiento de selección pueden ir variando en función a si se trata de bienes, de servicios, de consultoría de obras, de ejecución de obras y del monto a contratar, ¿no? Porque ya hemos hablado que los tipos de procedimiento de selección van variando en función al objeto y al monto de la contratación, ¿no? Tenemos licitación pública, tenemos concurso público, tenemos adjudicación simplificada, que son los más conocidos, ¿no? Bueno, hay subasta inversa electrónica también, pero por lo menos para que tengamos una idea clara y que nos va a servir un poco para hacer el tema del día de hoy, el concurso público, licitación pública y adjudicación simplificada, es más o menos lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y repito, las bases de estos tipos de procedimientos de selección pueden tener alguna diferencia si es que se trata de bienes, si es que se trata de servicios, si es que se trata de consultoría o si es que se trata de ejecución de obras y si es que es una licitación pública, concurso público o una adjudicación simplificada, ¿no? Pero ya ustedes en cada caso particular, ¿no? Van a poder utilizar los elementos que nosotros les vamos a dar el día de hoy. También ya les hemos mencionado en alguna otra oportunidad que la contratación pública se desarrolla en tres fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Y en las bases del procedimiento de selección vamos a encontrar información de estas fases, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3, en donde están los requerimientos de la contratación, ¿no? Vamos a encontrar información de la determinación de la necesidad, de las características, cómo se va a calificar las ofertas, cómo se va a evaluar, ¿no? Que es información que se obtuvo en la fase de actos preparatorios y esa información consolidada, corregida, se traslada a las bases del procedimiento de selección, ¿no? Y también encontramos información de cómo se va a desarrollar
el procedimiento de selección, la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consultas, las ofertas, cómo se van a admitir, evaluar, calificar, etcétera, etcétera. Y también encontramos en estas bases información del contrato, cómo se va a hacer, cuál es el procedimiento para la suscripción del contrato y cómo se va a ejecutar este contrato en caso de que ustedes logren pues suscribir el contrato con la entidad pública, ¿no? Entonces, esas bases contienen información vital y muchos, repito, muchos de los problemas que nosotros hemos detectado en algunos proveedores cuando nos llaman o cuando nos piden alguna asesoría es justamente porque no ha habido un adecuado análisis de estas bases del procedimiento de selección. Honestamente, da un poco de vergüenza ajena decirlo, pero muchos proveedores o sus funcionarios no leen estas bases, o si las leen hacen una lectura rápida de las bases, ¿no? Y no toman una decisión correcta justamente porque no ha habido un análisis adecuado de las bases, ¿no? Cuando a veces nos llaman, ¿no? Yo tengo que decirle a la persona que me llama, oye, pero en las bases, en el numeral tal, dice esto, ¿no te has dado cuenta? O sea, y yo de ahí inmediatamente pues asumo de que la persona que me está llamando ni siquiera ha tenido pues la delicadeza de leer las bases, ¿no? O tenemos pues a veces personas que no leen bien, no interpretan bien, no analizan bien el contenido de la información que está en este documento, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? En nuestras empresas tengamos personas que tengan primero facilidad de lectura, que les guste leer, de interpretar, ¿no? De analizar, ¿no? Este documento que se llama bases, y les aseguro que eso les va a evitar varios problemas, ¿no? Ahora, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado existe la definición de bases y nos dice que es el documento del procedimiento de selección, que puede ser licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada o subasta inversa, que contiene el conjunto de reglas formuladas por la entidad para la preparación y ejecución del contrato, ¿no? O sea, cómo se va a ejecutar el contrato y cómo se llega a suscribir ese contrato, ¿no? O sea, los actos previos, cómo se hace la convocatoria, cómo se registra el participante, la acumulación de consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso para la ejecución del contrato. Pero también nos habla de bases integradas, porque cuando se convoca el procedimiento de selección, las entidades públicas, ¿no? Consignan en el CAC, ¿no? la información de la convocatoria, pero además publican las bases del procedimiento de selección junto con el resumen ejecutivo, ¿no? Allí están las bases, pero estas bases pueden ser modificadas si es que hay consultas, si es que hay observaciones o si es que hay algún pronunciamiento del OCE. Y si esas bases integradas que se publican luego del pliego de solución de consultas y observaciones, ¿no? Pasan al OCE por una elevación para el caso de concursos públicos y licitaciones públicas. Las bases integradas que publica la entidad se convierten en bases integradas definitivas. O sea, tenemos bases integradas, y estas bases integradas pueden también ser unas bases integradas definitivas, que es el documento que ha publicado el OCE cuando en una licitación pública o en un concurso público se han solicitado elevación, ¿no? del pliego de la solución de consultas al OCE, y el OCE ha emitido un pronunciamiento y el OCE se ha encargado de publicar las nuevas bases integradas. Y estas bases integradas es el documento publicado inicialmente, ¿no? que contiene las modificaciones producto del pliego de la solución de consultas, de observaciones o del pronunciamiento del caso, del pronunciamiento del OCE de ser el caso, ¿no? Entonces ya es un documento nuevo modificado. Y este documento, en las bases integradas, si no ha habido elevación, o las bases integradas definitivas, constituye las reglas del procedimiento de selección. ¿Ok? Ahora, hasta antes del 2008, antes de enero del 2008, ¿no? Cada entidad pública usaba las bases que más o menos le parecían convenientes, ¿no? Elaboraban unas bases según sus propios criterios, evidentemente, pues teniendo en cuenta lo que diga la ley, el reglamento y algunas directivas que pudieran haber existido en ese tiempo. Pero a partir de enero del 2008, ya el Consucode en esa época comenzó a emitir y a aprobar bases estándar. O sea, ya tenemos desde el año 2008, ya más de 13 años,
no bases estándar. Y las bases estándar vigentes se han aprobado a través de la Directiva 001-2019 y han tenido ya varias modificaciones, ¿no? Hace poco ha habido una modificación, hace, me parece, 2 o 3 semanas, ha habido una nueva modificación a algunas bases estándar. Y este documento, ¿no? Bases estándar, nos está ayudando ahora bastante, porque repito, antes cada entidad pública utilizaba las bases según sus propios criterios y las secciones estaban en cualquier orden, la información estaba en cualquier orden, escondían información, podían utilizar cualquier criterio para evaluar, para calificar, ¿no? Pero ahora estas bases estándar ya tienen un determinado orden que no se puede mover ese orden, ¿no? Y también tienen algunas indicaciones para limitar un poco la discrecionalidad del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones quienes están elaborando estas bases, ¿no? O sea, el objeto de estas bases estándar es regular su contenido, ¿no? Y estableciendo el uso obligatorio a las entidades públicas, ¿no? O sea, las entidades públicas tienen que utilizar estas bases estándar de manera obligatoria, ¿no? Todas las contrataciones que se realizan por las entidades estatales en el marco de la Ley de Contratación del Estado tienen que hacer uso de estas bases estándar aprobadas por el OCE. ¿Ok? Y estas bases estándar tienen dos grandes secciones. Tienen una sección general y tienen una sección específica. En esta sección general están contenidas, ¿no? Las reglas que contempla para el procedimiento para el procedimiento de selección, ¿no? Y de ejecución contractual aplicables a los procedimientos de selección previstos en la norma. O sea, esta sección general es igual para una licitación pública de bienes, para una licitación pública de obras, para un concurso público de servicios, ¿no? Eso siempre va a ser igual esta sección general. ¿Eso qué va a implicar? Que como esta sección general, ¿no? Va a ser igual para todas las licitaciones públicas de bienes o va a ser igual para todas las licitaciones públicas de obras, quiere decir de que si yo una vez ya me analicé, leí, estudié esta sección general, ¿no? En tanto que el OCE no modifique esta sección general, yo ya no tengo por qué leerla. Entonces solamente si ya tengo conocimiento de lo que dice una sección general, me voy de frente a la sección específica. Ya no tengo que hacer un nuevo análisis de la sección general porque siempre va a ser la misma. Eso no facilita el trabajo. Y esta sección específica sí tiene las condiciones particulares de ese procedimiento de selección, ¿no? De una licitación pública de bienes que está convocando una entidad pública para contratar determinado producto, ¿no? Ya ahí sí tiene detalles, ¿no? Características especiales de la contratación. Pero además contiene también una relación de formatos o anexos que va a hacer uso el postor para poder elaborar sus ofertas. Pero además, estas bases del procedimiento de selección tienen algunas notas importantes y algunas advertencias, ¿no? Que van un poco limitando la discrecionalidad del órgano que está conduciendo el procedimiento de selección, ¿no? Y también instrucciones para los proveedores para poder elaborar mejor sus ofertas, ¿no? O participar pues en el proceso o presentar los documentos para la firma del contrato, ¿no? O sea, hay ciertos criterios que el OCE, ¿no? Establece para que las entidades públicas no abusen un poco de la discrecionalidad que pueden tener. Por ejemplo, respecto a esta sesión específica, ¿no? Tienen algunas condiciones particulares. De esas condiciones particulares están las características técnicas de los bienes, servicios u obras que requiere la entidad. Está el valor referencial, de ser el caso. Si es valor estimado, no va a aparecer. Si es valor referencial, sí. Están los requisitos, montos, fechas, datos, así como toda condición relativa a la ejecución de la prestación. O sea, cómo se va a desarrollar la prestación, qué cantidad de productos vamos a entregar, con qué característica, de qué color, de qué tamaño, en qué tiempo, si es que va a haber o no penalidades, ¿no? O sea, hay información importante ahí de la contratación. Y esta información de las bases debe coincidir con lo que figura en el expediente de contratación, ¿no? Que es un documento interno que tiene la entidad pública, ¿no? Que tiene que llevarlo en sus archivos. Pero además, esta sección específica, ¿no? Debe contener los requisitos de calificación, los factores de evaluación, la proforma de contrato y los modelos y formatos y anexos, ¿no? Eso está adicionalmente. O sea, hay una información
de aquello que se va a contratar, y también hay información de cómo la entidad pública va a decidir, ¿no? Va a decidir a quién le otorgan la buena pro. Estas bases estándar, a la fecha, por ejemplo, hay 26 bases estándar que están en esta dirección electrónica. Ustedes pueden ingresar acá y las van a ver. Y algunas, repito, han sido modificadas, las que están en el orden del 21 al 26, vigentes a partir del 6 de septiembre. ¿No? A ver, vamos a ingresar a ver si rápidamente podemos verlo. Acá están. Acá están las bases estándar. Todas estas acá son bases de otros tipos de procesos. Y acá están las bases de la 3025, ¿no? Algunas acá son del 070, por ejemplo, del 034. Y acá, estas son las que se refieren a la 3025 acá. Son 26 bases estándar. Las del 21 al 26 vigentes desde el 6 de septiembre, y acá también están las anteriores, las que estuvieron vigentes hasta julio del 2021, desde el 15 de julio del 2020 al 11 de julio del 2021, ¿no? Porque han ido cambiando estas bases a través de diferentes resoluciones que se han emitido, ¿no? Acá están las resoluciones que se han ido emitiendo y han ido modificando estas bases, ¿no? O sea, acá las encontramos nosotros, estas bases estándar. Y estas bases estándar, les decía yo, que contienen una sección general donde están las disposiciones comunes para el tipo de procedimiento de selección, y hay una nota acá que dice: esta sección no debe ser modificada en ningún extremo bajo sanción de nulidad. O sea, si una entidad pública modifica algún extremo de esta sección general, el proceso se declararía nulo, ¿no? Por eso te digo que esto nos ayuda bastante, porque si yo ya analicé, leí y conozco el contenido de esta sección general, ya una siguiente vez no tengo por qué volver a leerlo si es que es una misma licitación de bienes. Y en la sección específica sí están las condiciones especiales o particulares del proceso de selección, y en esta sección la entidad pública debe completar la información que se le exige, ¿no? Por ejemplo, acá, nombre de la entidad, RUT de la entidad, domicilio, así. Y acá tienen que ir ingresando, ¿no? Con qué fecha se aprobó el expediente de contratación, con qué documento, con qué fuente de funcionamiento. O sea, esta sección específica le va solicitando información al órgano que está conduciendo el proceso para que complete la información, ¿no? O sea, tenemos esta sección general y tenemos una sección específica, y también tenemos un apartado donde están los anexos, ¿no? Todos los anexos, que son los modelos de formatos y declaraciones juradas que tiene que utilizar el postor para elaborar sus ofertas, ¿no? Entonces, repito, esto nos va a ayudar bastante para hacer este análisis, porque, repito, ya no tenemos que revisar cada vez que nos vamos a presentar un proceso la sección general. Basta con que la revisemos una vez, y en tanto que el OCE no la haya modificado, yo no tendría por qué volverla a revisar, porque va a ser siempre la misma. ¿Ok? Entonces, ya también les habíamos enseñado, ¿no? La semana pasada, vamos a verlo nuevamente, ¿no? Para poder ingresar. Vamos a ver, el día de hoy, 16, vamos a ver una licitación pública. Ojalá que se hace rápido. Sí, a ver. Ahí está. O sea, yo ingreso acá, encuentro mi proceso, ejecución de obra, bien, acá, seguro social, suministro de productos farmacéuticos. Ingreso al proceso y acá están las bases. ¿Se dan cuenta? Ingreso a las bases y descargo las bases. Me dicen que hay problemas. James me está diciendo que hay problemas. No sé qué problema me están indicando. Los demás quiero saber si me están escuchando y ven todo correcto. Acá están las bases de este proceso. Ya las descargué y las puedo revisar acá en la sesión general. Se dan cuenta que es la misma siempre. No hubo audio, me dice James, pues es el único que está quejando. Me imagino que los demás están bien. La sesión específica, todo está conforme, me dice César. La sesión específica, acá está, ¿se dan cuenta? O sea, ahí tenemos las bases de un proceso, ¿no? O sea, ingresamos al CAC, descargamos las bases y comenzamos a hacer nuestro estudio de estas bases para poder determinar si es que nos vamos a presentar a un determinado proceso de selección. Y
Los anexos que podemos encontrar son los que estamos viendo en pantalla, son 10 que pueden ir variar. Lo que está marcado de rojo es que pueden variar en función al proceso, ¿no? En algunos casos el anexo 8 es de experiencia del postor en la especialidad y en otro tipo de procesos el anexo 8 puede ser solicitud de bonificación. Estos anexos si no cambian, los que están de color negro, siempre va a haber un anexo 1, declaración jurada de datos del postor, declaración jurada del artículo 52, declaración jurada de cumplimiento de la diferencia, ¿no? Estos anexos no van a cambiar y los que están en rojo sí, dependiendo del tipo de proceso de selección, pueden ir variando. ¿Ok? Ahora, en esta, les decía yo que en esta sesión general también encontramos unas, se me ha salteado algo, ¿no? Está bien. Encontramos unas notas importantes. Por ejemplo, en el 1.5 de la sesión general, en el numeral 1.5 de la sesión general, hay una nota importante respecto a la solución de consultas y observaciones. Dice, cuando existe divergencia entre lo indicado en el pliego de la solución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio del deslinde de responsabilidad correspondiente. O sea, esta es una nota importante, ¿no? Si yo veo, analizo las bases integradas y veo el pliego de solución de consultas y veo que el comité de selección, por ejemplo, no ha modificado un extremo de las bases integradas que dijo sobre las consultas que lo iba a modificar, ¿no? Esta nota me dice, oye, si tú te das cuenta de eso, que las bases integradas hay una diferencia respecto al pliego de solución de consultas, prevalece lo que está en el pliego de solución de consultas. Eso nos implica que cuando hagamos nuestro análisis de las bases, tenemos que tener en cuenta de que en las bases integradas podría haber información, ¿no? que no fue consignada y que debió estar porque al absorber una consulta se indicó que se iba a hacer una modificación. Entonces, mi análisis tiene que ser revisando las bases integradas, ¿no? y revisando el pliego de solución de consultas, ¿no? O tener en cuenta si en el pliego de solución de consultas se señaló que se iba a modificar algo, o revisar en las bases integradas si es que se ha hecho esa modificación o no, ¿no? Porque esto de acá es como una especie de arma de doble filo, porque si bien es cierto, dice que prevalece lo que está en el pliego de solución de consultas, si es que esta diferencia entre lo absuelto y las bases integradas perjudica a algún postor, ese proceso podría ser declarado nulo. Así que tengamos cuidado con eso. Otra nota importante en la sesión general es en el 1.6, se señala que constituye infracción pasible de sanción, según lo previsto en el literal N del numeral 50.1, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de resolución de consultas y observaciones. ¿No? Les hemos indicado que en las licitaciones públicas y concursos públicos, luego de que se han suelto las consultas y observaciones, los participantes pueden solicitar la elevación al OCE. Y esto ahora tiene un costo, son 1.209 soles, y eso evidentemente dilata el procedimiento de selección. Por eso que hay una infracción porque algunos proveedores han estado solicitando la elevación solamente con la intención de dilatar el proceso, ¿no? Sin ningún fundamento. Por eso que existe ahora esta sanción. Hay otra nota importante también en la sesión general. Acá solamente hay algunas. Ustedes van a revisar las bases y se van a dar cuenta que hay más notas importantes. Dice, una vez consentido el otorgamiento de BENAPRO, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la entidad realiza la verificación de la oferta presentada por el ganador de la Buena Pro. Esto es lo que llamamos la fiscalización posterior. Una vez que se otorga la Buena Pro, que la Buena Pro ha quedado consentida, la entidad, ¿no? debe de verificar la oferta del ganador de la Buena Pro para cotejar si las declaraciones que ha presentado son concordantes o no con la realidad. Y acá también en el numeral 2.1 nos habla una nota respecto al recurso a apelación, señalando de que una vez que se ha otorgado la Buena Pro, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones están en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo, dice, la información calificada como secreta confidencial. Además señala que luego de otorgada la Buena Pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados o revisados por el comité de selección.
para recoger esta información, ¿no? Para poder tener acceso a este expediente, se puede solicitar la lectura o toma de apuntes, captura, almacenamiento de imágenes, puede ir con su celular y tomar capturas de las imágenes, o se puede solicitar copia del documento que obra en el expediente. Este debe ser entregado en el menor tiempo posible, previo pago por el concepto del pago del derecho correspondiente, ¿no? Ok, o sea, esa información está en estas notas importantes, las encontramos en la sección general. Y en las secciones específicas hay otras notas importantes que usted debe conocer. Esta, por ejemplo, en el numeral 2.2.2, en la sección que dice documentación de presentación facultativa, señala: el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la admisión de la oferta, requisitos de calificación y factores de evaluación. ¿Y esto por qué se pone? Porque muchos malos funcionarios, ¿no?, esconden información en el capítulo 3 o en otra parte o en un anexo, ¿no? Y dice: el postor deberá presentar en su oferta tal documento. Y si alguien no lo presenta, no admiten la oferta o lo descalifica. Pero ya las propias bases están diciendo que eso no es posible, que solamente se pueden exigir documentos que estén en el numeral 2.211, en el numeral 3.2 o en el capítulo 4. Ahí tiene que estar listada los documentos que se pueden solicitar, ¿no? Cualquier otro documento que no esté en esas secciones no puede ser exigida. Lo mismo para suscribir el contrato. En el numeral 2.3 dice: la entidad no puede exigir documentos o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. En este numeral 2.3 hay una relación de documentos que tiene que presentar el adjudicatario de la Buena Pro para suscribir el contrato, ¿no? Y acá está diciendo: oye, entidad, tú no puedes pedir ningún documento ni información adicional que no esté en esta relación. Respecto a los requisitos de calificación, hay una nota que dice los requisitos de calificación que la entidad debe, y cuando habla de debe, es que este requisito de calificación es obligatorio. Pero además hay otra parte donde dice: asimismo la entidad puede adoptar uno, y cuando habla de puede es que es facultativo, que no es obligatorio. O sea, para que ustedes entiendan la diferencia, ¿no? O sea, hay requisitos de calificación obligatorios y hay requisitos de calificación optativos o facultativos, ¿no? O sea, por eso es puede, y acá dice debe. Y lo mismo para los factores de evaluación. Dice: de conformidad con el numeral 5.1, adicionalmente se pueden consignar los siguientes factores. Puede es facultativo y debe es obligatorio. Además, se señala que los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, y no se puede calificar con puntaje el cumplimiento de las especificaciones técnicas ni los requisitos de calificación. Estas son notas importantes. Hay más, repito, ¿no? Pero yo, para efectos de un poco de la didáctica del seminario del día de hoy, estoy exponiendo algunas que son importantes para ustedes, ¿no? En la sección general de las bases del procedimiento de selección contienen 3 capítulos. El capítulo 1, etapas del procedimiento de selección. El capítulo 2, solución de controversias durante el procedimiento de selección. Y el capítulo 3 del contrato. Esto está en la sección general, y repito que esta información que está en la sección general va a ser siempre la misma para todos los tipos de procedimientos que son iguales. O sea, que si yo ya los analicé, yo ya los leí una vez, no tengo por qué volverlos a realizar. Y en esta sesión específica sí se compone, ¿no?, de 5 capítulos, que estos sí requieren de un análisis más detallado en cada proceso que usted se va a presentar, ¿no? Hay un capítulo 1 de generalidades, el capítulo 2 del procedimiento de selección, el 3 del requerimiento, el 4 factores de evaluación, el 5 proforma del contrato, y está luego el apartado de anexos, ¿no? O sea, así se conforman las bases, y estas bases, repito, son bases estándar, todas tienen el mismo orden: sección general, sección específica. La sección general con 3 capítulos y la sección específica con 5 capítulos en este orden. O sea, eso nos ayuda a poder hacer un mejor análisis. Y
para poder elaborar nuestras ofertas, ¿no? Una oferta, cuando usted presenta la oferta, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, cuando hace la revisión de sus ofertas, va a determinar si la oferta es admitida o no, si la oferta es calificada o no, y va a otorgarle un puntaje a las ofertas, ¿no? O sea, las va a evaluar y otorgar un puntaje. Ahora, estos tres procesos, admisión, calificación y evaluación, pueden variar en función al tipo de procedimiento de selección. Cuando es bienes y servicios, en general es admisión, calificación y evaluación. Y cuando es consultoría de servicios y consultoría en general, es admisión, evaluación y calificación, ¿no? Pero hablamos en términos generales para que ustedes entiendan, ¿no? Ahora, respecto a la admisión de las ofertas, en el capítulo 2, en el numeral 2.211, hay una relación de documentos para la admisión de las ofertas. Allí donde yo les decía que hay una nota que dice, oye, comité de selección, tú no puedes pedir ningún documento que no hayas consignado en esta relación. O sea, en esta sección, en el 2.211, yo tengo el listado, ¿no?, de los documentos que tengo que presentar para que mi oferta sea admitida, ¿no? O sea, yo tengo que tener especial cuidado, ¿no?, de no dejar de presentar y presentar bien estos documentos para que mi oferta sea admitida, y ahí está la relación. Lo mismo en el capítulo 3, en el numeral 3.2, están los requisitos de calificación y la entidad consigna en esta sección los los, eh, los temas que va a calificar, ¿no? Que pueden ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional o experiencia en la especialidad, ¿no? Son algunos de los requisitos que la entidad puede calificar, y en esta sección está esa información. En este proceso vamos a calificar la capacidad legal, y para lo cual el postor tiene que presentar estos documentos, ¿no? Y ahí dice qué documentos tiene que presentar para que se califique la capacidad legal, o para que se califique la capacidad técnica y profesional, o para que se califique la experiencia del postor, ¿no? Dice qué se va a calificar y qué documento tiene que presentar el postor para que sea calificada, ¿no? Y hay notas también allí que nos van diciendo, este documento debe ser emitido así, eso lo vamos a ver en un rato ya en unas bases. Pero esto es más o menos la presentación. Lo mismo para la evaluación de las ofertas. En el capítulo 4, ¿no?, está el precio, que es un factor de evaluación obligatorio, y luego pueden haber otros factores de evaluación facultativos, como el plazo de prestación, la sostenibilidad ambiental, protección social y desarrollo, integridad de la contratación, la garantía, capacitación al personal. Dependiendo del tipo de proceso, se puede utilizar algunos de estos factores de evaluación, ¿no? Y repito, no son obligatorios estos factores. El precio sí es obligatorio. Nosotros ya cada entidad, y dependiendo del tipo de procesos también, no se utilizan estos factores. O sea, estas tres partes son las que determinan la admisión, la calificación y la evaluación de mis ofertas. Y el adjudicatario, además, ¿no?, tiene que tener en cuenta, o sea, parte del análisis que tenemos que hacer también es revisar qué documentos me solicitan para la suscripción del contrato, porque de nada me vale que mi oferta sea admitida, que mi oferta sea calificada, que mi oferta sea evaluada, que me otorguen la buena pro, pero si yo no tengo pleno conocimiento de qué documentos tengo que presentar para la suscripción del contrato, no, de repente tengo una complicación. Me dieron la buena pro y yo no leí la parte donde dice, oye, tienes que presentar una garantía de fiel cumplimiento del 10%. Entonces, yo no puedo conseguir esa garantía porque tengo problemas con el banco, y me dieron la buena pro y no logro suscribir el contrato. Eso, pierdo la buena pro, y aparte, no me va al tribunal para una sanción. Por eso que también es importante que en este análisis que tenemos que hacer nosotros, aparte de los documentos para la emisión, calificación y evaluación, tenemos que hacer un análisis de los documentos que tengo que presentar para la suscripción del contrato. Están en el capítulo 2, en los numerales del 2.3 al 2.7. Ahí está también el procedimiento, dónde se presentan, en qué horario se van a presentar. Ahí está toda la información para la suscripción del contrato. Y en el capítulo 3, en el numeral 3.1,
está la información referida a cómo se va a desarrollar la prestación, ¿no? La finalidad pública de la contratación, el objeto de la contratación, las características de lo que se va a contratar, el plazo de entrega, dónde se va a entregar, la garantía, si es que va a haber o no penalidades, qué requisitos debe tener el personal que va a participar, el equipamiento, etcétera, etcétera. En este capítulo 3 está toda esa información, las condiciones, plazos, características, penalidades de la contratación. Entonces, igual, yo tengo que conocer bien esta información porque de ello va a depender de que luego de suscrito el contrato yo ejecute la prestación de manera adecuada, ¿no? Porque si yo no analicé bien esta parte, ¿no? De repente yo comienzo a ejecutar la prestación y me comienzan a aplicar penalidades porque yo no había leído o no sabía, ¿no? O no entendí que si yo mandaba a mi personal sin uniforme, por ejemplo, ¿no? O llegaba 10 minutos tarde, me iban a penalizar, ¿no? Y comienzan a llegarme las penalidades. Evidentemente yo no voy a poder reclamar porque se supone que yo he debido ser diligente y leer esta información, ¿no? Adecuada para conocer cómo se va a desarrollar la prestación. Pero también tenemos en el capítulo 5 la proforma de contrato. Ahí está el modelo, ¿no? De contrato que si yo me adjudico la buena pro, voy a tener que firmar con la entidad. Entonces también tengo que leerlo, tengo que leer esa proforma de contrato, analizarla y ver qué cláusulas contiene, ¿no? Para determinar, pues, si puedo cumplir con todas ellas o no, ¿no? De repente hay una cláusula que a mí no me conviene y entonces me digo, no, mejor no me presento, ¿no? Entonces son las cosas que nosotros que tenemos que analizar. Primero, qué documentos tengo que presentar para la admisión de la oferta, qué documentos tengo que presentar para la calificación de las ofertas, qué documentos tengo que presentar para la evaluación de las ofertas, luego qué documentos tengo que presentar para suscribir el contrato, ¿no? Cómo se va a ejecutar la prestación, bajo qué condiciones, qué características, qué tipo de bienes, qué plazos, qué garantía, ¿no? Qué personal, qué equipamiento, etcétera, etcétera, qué es el póliza de seguros, ¿no? Qué cosas me van a pedir. Y luego también tengo que revisar la proforma de contrato. Si yo he analizado esto de una manera adecuada, es muy difícil que tenga problemas. Pero si no lo he hecho bien, entonces allí sí podrían haber algunas dificultades. Entonces, vamos a ver unas bases, las que estamos viendo acá, creo que está acá. Acá está, estas bases, por ejemplo, ¿no? La sesión general, hemos dicho de que es igual en todos lados, tiene 3 capítulos. El capítulo 1, etapas del procedimiento de selección. El capítulo 2, solución de controversias durante el procedimiento de selección. Y el capítulo 3, del contrato, ¿no? Esas son las 3 secciones, los 3 capítulos de la sesión general. Y en la sesión específica tenemos el capítulo 1, generalidades, el capítulo 2 del procedimiento de selección, el capítulo 3, el requerimiento, el capítulo 4, factores de evaluación. Acá está el numeral 3.2, requisitos de calificación, lo vamos a ver un rato. Capítulo 4, factores de evaluación. Y el capítulo 5, proforma del contrato. Y luego tenemos los anexos. ¿Se dan cuenta? Así van a ser todas nuestras bases. Todas nuestras bases van a tener este mismo orden. Entonces, eso nos ayuda a poder revisar detenidamente estas bases, ¿no? Porque siempre van a tener este mismo orden. ¿Ok? Entonces, la sesión específica, capítulo 1, el objeto de la convocatoria, cuándo se aprobó el expediente de contratación, con qué documento, la fuente de financiamiento. Esta es información importante que ustedes deben revisar también siempre para poder decidir si se van a presentar o no un proceso, porque hay entidades públicas que lamentablemente no tienen buena imagen respecto al pago, se demoran en pagar o no pagan, sobre todo algunas municipalidades, y más aún cuando se trata de recursos directamente recaudados, porque muchas municipalidades o algunas entidades también no son buenas recaudadoras.
Entonces, al no ser buenas recaudadoras, no van a tener recursos en esta sección, ¿no? En esta fuente de financiamiento. Entonces, podría haber problemas con el pago. Si yo voy a analizar si es que me presento a un proceso de selección, ¿no? Yo tengo que revisar bien la fuente de financiamiento. Una buena fuente de financiamiento, por ejemplo, puede ser recursos determinados o recursos ordinarios. Pero recursos directamente recaudados no suele ser una buena fuente de financiamiento para algunas entidades públicas porque no son buenas recaudadoras. Tengo que ver el sistema de contratación, si es precios unitarios, suma alzada o mixto, si es llave en mano, el plazo de entrega, que debe coincidir con lo que está en el capítulo 3. Eso está en el capítulo 1. En el capítulo 2, acá está el numeral 2.211 que les decía yo, los documentos para la admisión de la oferta. Acá está la relación de documentos que tengo que presentar para que mi oferta sea admitida. Y acá está la nota que les decía yo. El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en estos acápitos. O sea, si acá no dice, por ejemplo, certificado tal, ¿no? No está en esta relación, la entidad no me lo puede pedir, ¿no? Por más que esté en otra sección de las bases. Porque acá hay una nota muy clara que dice, oye, entidad, si tú no has puesto ese documento en esta sección, no se lo puedes pedir al postor, por más que lo hayan puesto en el numeral 3.1, como algunos hacen. Algunas entidades colocan en el numeral 3.1, el postor deberá presentar tal cosa, pero no lo ponen en esta sección. Entonces, como hay esta nota acá, el comité no se lo va a poder exigir a usted. Y acá está el numeral 2.3, requisitos para personar el contrato, la relación de documentos que tengo que presentar para firmar el contrato, garantía y fiel cumplimiento, contrato de consorcio, si es el caso, etcétera, etcétera. Acá está la relación. Y acá también está la nota que les decía yo. La entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral. O sea, pongamos que a usted le otorgan la buena pro, ¿no? Y la entidad le dice, oye, no has presentado el certificado tal, y le revocan la buena pro, ¿no? Declaran la pérdida de la buena pro, y usted revisa que ese certificado no está en esta relación. La decisión de la entidad, ¿no? De la pérdida de la buena pro por no haber presentado un certificado que no estaba en esta relación es ilegal. Entonces, usted podría apelar esa decisión de la entidad pública porque es ilegal, porque acá bien claro dice esta nota, ¿no? Que la entidad no puede exigir ningún documento que no haya estado consignado en esta relación, ¿no? Eso está en el numeral 2.3. Luego tenemos la información para el perfeccionamiento del contrato. Acá está dónde se va a realizar, en qué lugar tengo que presentar los documentos, sobre todo cuando hay garantía de fiel cumplimiento, hay que presentarla, pues cuando es carta fianza se presenta por mesa de partes, no se puede presentar de manera virtual. La forma de pago, qué documentos tengo que presentar para que me paguen. Y en el capítulo 3, les decía yo, acá ya está la información del objeto de la contratación, ¿no? Qué características tienen los bienes que se van a contratar, la finalidad pública de la contratación, qué documentos tengo que presentar para que la oferta sea habilitada, hasta los certificados que me van a pedir. Y acá también tenemos, y acá por ejemplo, logotipo, el logotipo que debe tener los bienes, el tipo de embalaje, en este caso, por ejemplo, ¿no? La vigencia mínima de las entregas, control de calidad. Acá está la información de cómo se va a ejecutar el contrato. Por eso es que es importante de que ustedes lo lean para que luego en la ejecución del contrato no tengan problemas. La forma de pago, cronograma y plazo de entrega, lugar de entrega. Bueno, acá no hay penalidades, por ejemplo, acá no hay otras penalidades, no sé si más abajo habrá, pero en este caso no hay otras penalidades. Algunos anexos que me imagino que se van a usar en la ejecución del contrato. Y el numeral 3.2 que tiene los requisitos de calificación, ¿no? O sea, cómo se va a determinar que la oferta cumple con lo que la entidad requiere para contratar a ese proveedor, que pueden ser la habilitación en este caso y la experiencia del postor en la especialidad. Acá solamente se está calificando dos
dos factores, ¿no? La habilitación y la experiencia en la especialidad. Y si se dan cuenta, acá dice cuál es el requisito y cómo se acredita. O sea, acá resolución de autorización sanitaria se habilita con copia simple de este documento. La experiencia del postor se va a haber acreditado un monto facturado acumulado según anexo F, dice, y dice cómo se va a acreditar. Y acá también hay notas, ¿se dan cuenta? Acá hay notas importantes. En el caso del consorcio solo se considera la experiencia. Acá hay notas. ¿Cómo se va a evaluar una oferta en consorcios? Acá hay una nota. O si no, me tengo que ir a la directiva 005, que es la directiva de consorcios, para ver cómo se va a evaluar una oferta en consorcio. Cómo se va a calificar, perdón. Y en este caso, como factor de evaluación, solamente se está considerando el precio. No se está evaluando, por ejemplo, el plazo de entrega. 100 puntos el precio, lo cual está permitido, ¿no? Entonces ahí está. Y luego tenemos la proforma de contrato para que ustedes la revisen y vean el modelo de contrato que ustedes van a suscribir con la entidad pública, ¿no? Para que conozcan cómo se va a desarrollar la prestación, en qué términos, ¿no? Y finalmente están los anexos, ¿no? Lo que vamos a utilizar, el anexo número 1, que yo tengo que completar acá. Acá también tiene notas importantes. El anexo número, este es el anexo número 1 cuando se presenta un postor solo. Este es el anexo cuando se presentan en consorcio. El anexo número 2, el número 3, 4, plazo de entrega. 5, la promesa de consorcio, si es que se va a presentar en consorcio. 6, el precio de la oferta. El anexo 7 sobre la experiencia. El anexo 8 del artículo 49, en caso que la experiencia provenga de una persona jurídica que ha sido reorganizada societariamente. Están los modelos de anexos, ¿no? O sea, estas son las bases de un procedimiento de selección ya elaboradas. Y les decía yo que el OCE tiene unas bases estándar, ¿no? Entonces, la entidad pública ha utilizado estas bases estándar y la ha adecuado a este tipo de procedimiento, ¿no? Que son las que se están empleando para esta convocatoria, ¿no? Y vamos a regresar a la diapositiva. Ya hemos hecho una revisión rápida de esas bases. Estábamos por acá. Y las recomendaciones que nosotros hacemos para esta fase del análisis de las bases de procedimiento de selección, primero hemos tenido que conocer cuál es el contenido de las bases para poder analizarlas. Luego les hemos dicho qué partes o secciones importantes son las que tenemos nosotros que revisar bien y tener certeza, ninguna duda respecto a su contenido, ¿no? Para poder, pues, hacer este análisis. Ahora, en este análisis que ustedes van a desarrollar, ¿no? Tenemos que identificar claramente los documentos para la admisión de la oferta, la evaluación de la oferta, la calificación de la oferta y para la suscripción del contrato. Yo tengo que tener certeza de qué documentos tengo que presentar ahí. Luego, esta revisión, este análisis que tenemos que hacer, tiene que hacerse en comité. O sea, en mi empresa, yo puedo tener un contador, puedo tener un jefe de recursos humanos, uno de logística, uno de finanzas. O sea, todas estas áreas que estarían involucradas con el proceso de selección, con elaborar la oferta o con ejecutar la prestación, tienen que participar en esta revisión, ¿no? Porque puede ser que el área de ventas, solamente ellos revisen las bases, se presenten al proceso, les adjudican la buena pro, suscriben el contrato y luego van a logística y le dicen, ¿saben qué? Hemos firmado este contrato con esta entidad pública y nos están pidiendo estas computadoras, ¿no? Que yo las ofrecí y yo dije que sí. Y logística va, sale al mercado y dice, oye, pero las computadoras que tú has ofrecido no hay en el mercado. O esas computadoras cuestan tanto. Y si nosotros las vamos a comprar o las vamos a alquilar, el costo del servicio se va a elevar y no vamos a ganar plata. Por eso que es importante que en este análisis de las bases que les estoy comentando yo, tienen que participar todas aquellas áreas de su empresa que eventualmente están involucradas, ¿no? Ya sea en la elaboración de las ofertas o ya sea en la ejecución de la prestación, para que opinen, para que estén atentos y de ser el caso, formulen consultas, preparen observaciones para que se presenten en la etapa correspondiente y no hayan dudas, ¿no? Ahora, como tenemos unas bases estándar que han sido aprobadas por el OCE y que tienen ciertas instrucciones y ciertos parámetros, la recomendación es que usted en su pantalla dividida, haga una pantalla dividida
y en una sección ponga, en la mitad de la pantalla, por ejemplo, ponga las bases estándar aprobadas por el OCE y en la mitad de la pantalla pone las bases del proceso de selección y va comparando para ver si es que la entidad pública está respetando y está siguiendo las indicaciones de las bases estándar, ¿no? Y si usted se da cuenta de que no están cumpliendo, usted puede observar, ¿no? Oye, comité de selección, las bases estándar aprobadas por el OCE con la directiva 001-2019, OCE, diagonal, CD, dicen que tú no puedes solicitar estos documentos si lo estás pidiendo, ¿no? Por lo tanto, solicitamos que se modifique, ¿no? O sea, ya vamos con 3 recomendaciones. Primero, identificar los documentos para la admisión, evaluación, calificación, así como para la suscripción. Este análisis, esta revisión que tenemos que hacer de las bases tiene que hacerse en comité, todas las áreas involucradas para formular las ofertas o para ejecutar la prestación. Luego, hacer una comparación de las bases del procedimiento de selección que yo estoy analizando con las bases estándar aprobadas con el OCE. Las voy comparando para ver si la entidad está respetando lo que señala el OCE. Luego tenemos que desarrollar las consultas y observaciones, ¿no? Sobre todo al requerimiento, que yo no tenga dudas respecto al color, al tamaño, a los documentos que me piden, las certificaciones. Tengo que tener claridad, certeza. No debo dejar de consultar, que es el tema de la próxima semana, consultas y observaciones a las bases. ¿Qué consultas tenemos que hacer? ¿Cómo se hacen las consultas? ¿Qué es una consulta? ¿Qué es una observación? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero en este análisis es donde yo tengo que ir ya desarrollando mis consultas y observaciones. Y todo este comité, ¿no? Logística de repente tiene alguna consulta, finanzas de repente tiene alguna consulta, operaciones, personal de repente tienen alguna consulta, ¿no? De repente personal dice, oye, pero ese profesional que están pidiendo puede ser ¿no? Consultemos si es que en lugar de este profesional podrían aceptar ¿no? Y presentan una consulta. Entonces, todas las áreas, ¿no? Van presentando sus consultas y sus observaciones. Despeje todas sus dudas, no haga suposiciones. No es que yo, porque ahí viene el problema. Una vez que usted lo descalifican, no es que yo pensé que era así, o en todo caso le penalizan, firma contrato, lo penaliza, o le resuelven el contrato, no, es que yo creí que, no se trata de creer, tenemos que tener certeza de cómo elaborar la oferta, de cómo es la ejecución del contrato, de cómo se va a ejecutar la prestación. Elabore una lista de cotejos, un checklist, ¿no? Le estamos dejando allí en los documentos que tienen ustedes para descargar un checklist, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un seguimiento a los documentos que van a presentar, ¿no? O sea, las bases trasladan la información, ¿no? Documentos para la admisión, documentos para la elaboración, documentos para la calificación, lo pasan a su checklist y en el checklist ponen, pues, este documento me lo tienen que entregar tal persona en tal fecha, este documento tal persona en tal fecha, ¿no? Y van a llevar una lista de cotejos para que sigan un orden. Haga una estimación o simulación del puntaje que debe tener su oferta, ¿no? Cuando hay otros factores de evaluación, yo hago una simulación, ¿no? Mira, en esta oferta puedo llegar a tener pues hasta 90, porque este certificado, por ejemplo, no lo tengo. Entonces mi oferta máxima va a llegar a 90 puntos. Entonces hago una simulación para por eso poder determinar un poco mi precio, ¿no? De repente pierdo puntos en algún factor, ¿no? Pero tengo que sacrificar mi precio para poder compensar un poco la calificación, la evaluación final de mis ofertas. Revise las notas y advertencias de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Esas notas que hay ahí, ¿no? Porque a veces hay preguntas que nos hacemos y la respuesta está en las propias bases, como pasó una vez en una discusión que tuvimos en LinkedIn, ¿no? Que se hizo una consulta respecto a unos documentos que había que presentar, ¿no? Y varios comenzamos a opinar que sí, esto, pero todos, inclusive yo me había olvidado revisar las bases, y si iba yo a las bases, en las propias bases decían estaba la respuesta a lo que todos estaban preguntando, ¿no? Hubo una discusión bastante larga en LinkedIn una vez y lo traigo acá pues para que ustedes recuerden, ¿no? O sea, es importante que revisemos en las bases del procedimiento de selección o en las bases estándar, ¿no? Las notas y advertencias que están allí incluidas. Consulta a los especialistas, ¿no? Algunos proveedores piensan que esto no es importante, pero les aseguro que si ustedes cuentan con el asesoramiento correspondiente, las cosas les van a ser más fáciles, ¿no? Se van a evitar muchos problemas. ¿Ok? Entonces, esas son las recomendaciones en esta fase del análisis que tienen que hacer ustedes de las bases, ¿no? Que la próxima semana vamos a ver el tema de consultas y observaciones a las bases. ¿Ok? Entonces, con eso
terminamos esta fase de la exposición. Este es el certificado que les va a llegar mañana de manera digital para que ustedes los puedan descargar. Este certificado no lo emitimos nosotros, lo emite la plataforma GoToWebinar. Tiene este diseño, ¿no? No tiene firma, no tiene sellos, no dice el número de horas, es así muy sencillo, pero repito, ese certificado no lo emitimos nosotros. Tiene que tener cuidado nomás del nombre con que se ha registrado. Nosotros emitimos estos certificados, son 3 modelos de certificados que tenemos, ¿no? Que esos sí son facultativos, los que quieren lo solicitan, tienen un costo de emisión. Mañana a las 7 también les va a llegar la información de cómo solicitar este certificado. Puede ser un certificado por cada webinar al que ustedes participen, o también aquellos que participan en los 12 webinars que tenemos programados los 12 webinars principales, pueden solicitar un solo certificado por 48 horas lectivas, o pueden participar también en el diploma Contrataciones Exitosas con el Estado, los que siguen los 12 temas principales, 6 temas complementarios y desarrollan los casos que le vamos a enviar para que los puedan elaborar en sus oficinas o casas. No pueden acceder a este diploma por 120 horas lectivas, ¿no? Son 3 formas de certificación que tienen ustedes. Y el servicio que les brindamos a nuestros clientes, el servicio de asesoría integral en contrataciones del Estado, Licita Fácil, los ayuda en todo esto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nuestros clientes nos dicen, oye, nos vamos a presentar este proceso. Entonces nosotros hacemos la revisión de las bases y le decimos, oye, ten cuidado con esto, recomendamos hacer estas consultas, estas observaciones, o los clientes nos envían sus consultas y observaciones de tipo técnico u operativo y nosotros las adecuamos para que sean presentadas, ¿no? Revisamos la oferta del postor antes que se presente, vemos los recursos de apelación, todo, ¿no? Es un servicio completo, es un contrato anual con un pago fijo mensual, independientemente del número de procesos a los cuales el cliente decida presentarse, ¿no? La información la pueden conseguir en esta página, licitafacil.pe, la información de este servicio. Y en pantalla estamos viendo ya finalmente los datos de contacto para aquellas personas que deseen comunicarse conmigo para alguna consulta o alguna asesoría de repente que les interese. ¿No? La página de compras estatales, Licita Fácil. En esta página se publican la información de todos los webinars, mi correo personal, el correo para denuncias, mi teléfono con WhatsApp, para que me puedan escribir o llamar, y nuestros canales en redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, donde están publicados los videos de todos los cursos, de todos los webinars. No hemos publicado aún el de la semana pasada, pero están trabajando todavía. El de LinkedIn, el de LaceShare, donde están todas las diapositivas, y el de Instagram, y acá falta el de TikTok, que también ya hemos habilitado una cuenta en TikTok y estamos publicando los videos de la publicidad. Ok, gracias a ustedes, estimados amigos. Nos vemos la próxima semana en el seminario Consultas y Observaciones a las Bases. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.